Muy bien, entonces estamos viendo el trato que Dios tiene, el trato que Dios tiene para con Israel. Romanos habla de la justicia de Dios y Pablo está en su tesis. Pablo, después de la cruz, está explicando el evangelio para la iglesia en particular, pero se toma un paréntesis para hablar de Israel. Cuando uno va al Antiguo Testamento, lee Isaías, Jeremías, cuando lee Génesis, Éxodo, Levítico, todo se trata de, prácticamente todo se trata de Dios y su interacción con un pueblo que él escogió, un pueblo michicito, un pueblo pequeño, vagabundo, que Dios dijo, ajá, yo voy a usar a ustedes y yo voy a hacerles una nación grande para que todos vean que yo soy Dios. Y así lo hizo. Ahora Dios escogió, hemos estado viendo que Dios escogió y no fue injusto al hacerlo en el pasado. Entonces estamos viendo a Israel. ¿Qué pasó con Israel? Israel es la nación de pactos, los pactos que tienen que ver con Dios, los pactos divinos. La iglesia no entra en pactos. La iglesia aprovecha del nuevo pacto, es verdad, pero el nuevo pacto no fue dado a la iglesia, fue dado a Israel. Y entonces hoy en día no estamos viviendo, ejerciendo, regocijándonos del nuevo pacto en sí, hermanos, como Dios ha prometido en Jeremías 31. Eso es futuro para Israel. Entonces, ¿qué sucede? Muchos han llegado a la conclusión para decir que, bueno, pues es que Dios ha descartado a Israel por ser desobediente y en vez de usar a Israel, ahora pues está usando a la iglesia. Eso no es cierto, como vamos a ver esta noche. La Biblia claramente nos dice, Dios ha puesto a Israel en una pausa. El programa que Dios tiene para con Israel va a continuar. Los pactos de Dios para con Israel son eternos y se van a cumplir sin condición alguna de parte del hombre. Dios mismo va a cumplir esos pactos para con su pueblo. Y eso es emocionante, porque lo vamos a ver cumplir. Oiga, hermano, hermana, Israel no lo merece, ¿no es cierto? No lo merece para nada. Lo han crucificado al Señor de gloria. El mismo que vino, Dios mismo vino a rescatarles y le crucificaron. ¿Qué tal esa? No lo merecen. Ciertamente no lo merecen. Pero ¿acaso nosotros lo merecemos? ¿Y acaso Dios va a tratar a Israel de una manera diferente a nosotros o viceversa? No, Dios es Dios de justicia y está revelando su justicia a través de Israel. Usted puede contar con la justicia de Dios, puede contar que Dios sea justo. Y eso, hermanos, nos habla de la grandeza de su gracia, de su amor. Yo tengo que avanzar, si no, no vamos a terminar nunca esta noche. Entonces, anoche me agradó muchísimo la enseñanza de Romanos 10, los versículos 3 al 13 con el hermano Francisco, y bueno, todas las enseñanzas, pero anoche, ¿verdad? Estuvimos hablando de lo que la diferencia de creer y de hacer, ¿no? Como dijo el hermano Paco, no le digo a mi esposa, dice, créeme una sopa de pollo. Qué ridículo, ¿verdad? Créeme una sopa de pollo. No, él dice, hazme una sopa de pollo. Hay una diferencia entre el creer y el hacer, ¿no es cierto? Y Dios condiciona la promesa que él estableció en Cristo Jesús que sea dada a aquel que en él cree, no aquel que hace, aquel que cree. Hay una diferencia. Ahora, anoche estuvimos viendo entonces de que el invocar, el confesar no salva, sino que es un resultado natural de cuando uno es salvo, ¿no? Algunos hoy por hoy, hermanos, en los versículos, una vez más, en los versículos anteriores, vimos cómo se cree con el corazón y se confiesa con la boca, ¿verdad? La confesión procede de la fe. Entonces, al contrario, esta noche veremos, ¿será que alguien puede llamarle o confesarle Señor a Dios y no ser regenerado, o sea, ser incrédulo, engañado o inclusive
disfrazado dentro de la iglesia. Algunos, al escuchar la invocación, al escuchar la confesión, han dicho, ese es salvo porque yo le he escuchado una noche, él hizo una profesión de fe, decimos. ¿No es cierto? Eso es, yo lo he dicho bastante. Vamos a ver algunas personas aquí en Mateo capítulo 7, si quieren ir en sus Biblias. Mateo capítulo 7, unas personas que confiesan al Señor, pero Él les dice unas palabras bastante fuertes. Vamos a mirar aquí, Mateo 7, 21 a 23, y los tengo los versículos en casi todas aquí en la pantalla para que me puedan seguir sin tener que mover en sus Biblias. Pueden dejar sus Biblias en Romanos 10, ¿ya? Y así los pasajes que son extras los vamos a tener en la pantalla. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor. Ahora, no quiere decir que uno, si le dice Señor, Señor, no va a entrar. Dices, no todo. Entonces, hay algunos que dicen Señor, Señor, y no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mire lo que hicieron. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. ¿Cómo va a ser posible iniquidad eso? Han invocado al Señor, Señor, Señor. Y él dice, jamás los conocí. No dice que los conocí y después se apartaron. Dice, jamás los conocí. Hay que entender de que aquí el invocar en Romanos capítulo 10 no está enseñando que son salvos al invocar Señor, Señor, al hacer una profesión de fe. Claramente hemos visto anoche de que uno es salvo por la fe en Jesucristo. Fíjese esta frase aquí, dice, Jesucristo hace un contraste entre decir Señor, Señor y el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, interesante que Jesucristo use esa frase, hacer. Dijimos que el hacer no es lo mismo que creer, pero mire cómo Jesucristo les va a venir por la tangente, hacerles pensar a esta gente religiosa, para que ellos piensen que el hacer es una cosa de creer. Fíjese lo que él dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Avanzando un poco a Juan, capítulo 6:40, esta misma frase es usado por el Señor Jesucristo. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Cuál es el hacer la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Eso me suena a promesa, hermanos. Jesucristo mismo se toma sobre sí el resucitarnos el día final. Si usted ha creído en él, Jesucristo mismo lo resucitará el día final, hermanos. Eso es buena noticia y no es por algo que hemos hecho, sino meramente descansar en la obra terminada de Jesucristo. ¿Se da cuenta entonces que el invocar, el decir Señor, Señor, no quiere decir que una persona sea salva? Lo que queremos saber es si ha creído en Jesucristo, en qué está creyendo. Entonces podríamos hacer la pregunta, si tú mueres hoy día y vas al cielo y el Señor te dice, momento, ¿por qué debería dejarte de entrar a mi cielo? Y si la respuesta de aquella persona es porque yo le hice Señor de mi vida, porque yo un día declararé que Él es el Señor, porque yo caminé el pasillo, porque yo levanté la mano, porque yo le pedí a Jesús entrar en mi corazón, porque yo pedí perdón por mis pecados, porque yo me arrepentí de mis pecados, porque yo hice una oración, etcétera, etcétera, etcétera. Dios dice, apartaos de mí, jamás os conocí. Sino aquel que ha hecho la voluntad del Padre. ¿Y cuál es hacer la voluntad del Padre? Es creer en su Hijo. Creer en su Hijo es la manera que Dios dice, pasa, por favor. Bienvenido
al cielo. ¿No es cierto? Entonces, queremos saber, hermanos, no lo que la persona hace, sino lo que la persona ha creído. ¿Qué está creyendo la persona para ser salvo? Entonces, entendiendo aquello, ahora entendiendo que la invocación o la confesión por la boca viene después de creer, hermanos, después de ser salvo, pero no es garantía de haber creído tampoco. Hoy no debemos pensar que porque una persona dice Señor, Señor, sea salvo. Queremos saber si ha creído que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó, y que su obra es enteramente suficiente para ser salvo sin ninguna otra cosa agregada. Si tú estás oyéndome en esta tarde, te pregunto, ¿has creído en Cristo? ¿Estás confiando plenamente en la suficiencia de la obra de Cristo a tu favor? Es la única manera de ser declarado justo de parte de Dios. Ahora, vámonos al pasaje. Juan capítulo 10, versículo 14 al 17. La invocación o el llamado a Dios para la salvación sigue una secuencia lógica. Vamos a ver, hoy día vamos a entrar a esto y Pablo va a seguir una secuencia lógica. Entonces, ¿cómo es que una persona llega a invocar al Señor? Y esto es lo más natural, que una persona salva por su gracia invoque al Señor su Salvador. ¿No es cierto? Eso debe ser natural. Si yo soy salvo por gracia, si Dios lo ha hecho todo, si Cristo murió por mí, pues ¿por qué no he de decirlo, contarlo, verdad? Eso es natural. Isaías 65:1 dice, fui buscado por los que no buscaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Eso es buena noticia y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces aquí Pablo va a plantear 4 preguntas lógicas para ayudarnos a ver esta secuencia. Quiero invitarles a leer ahora el pasaje del versículo 14 del capítulo 14 y el versículo 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿ok? Entonces, entremos pues al tema esta noche. 4 preguntas lógicas. Número 1, pregunta lógica número 1, ¿cómo invocarán? ¿Cómo invocarán? Y saben, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo es que llegamos a crear adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, es la misma pregunta prácticamente, ¿cómo invocarán? ¿No? Entonces, número 1, versículo 14, pregunta lógica número 1, ¿cómo podrá alguno invocar a alguien en quien no ha creído? Pues sí, buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo va a invocar a alguien en quien no ha creído? Cuando tienes un problema y necesitas ayuda, ¿a quién llamarías? ¿Llamarías a la persona que creas que pueda ayudarte mejor? Es decir, si estuvieras ahogándote, llamarías al salvavidas, ¿no es cierto? Lógico. Entonces, la persona que te ayuda, la persona que te rescata, es la persona que llamas. Entonces, para la salvación, si tú confías en Dios, le llamas, invocas. Obviamente, si no crees en Dios, no le invocas. Fíjense lo que dice Salmo 9:10. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Yo creo que todos podemos decir amén a aquello, ¿verdad? En esta noche, Dios no abandona a los que le buscan. Y cuán precioso. Nuestro Señor es un Señor bueno. Nuestro Dios es bueno. Y no nos abandona nunca. Um,
Entonces, la invocación en sí misma no te salva. La fe en Cristo es lo que salva. La fe hace que llames, invoques audiblemente a Dios para salvación. Entonces, yo les hago la pregunta, una pregunta, no sé, eh, tal vez es obvia, pero ¿por qué entonces la gente insiste en hacer que el incrédulo o la persona inconversa tenga que invocar al Señor para ser salvo? ¿Por qué insiste en hacerlo? Yo les voy a decir, como alguien que antes lo hacía, a mí me gustaba cuando la gente invocaba. A mí me gustaba, ¿sabe por qué? Porque yo podía decir, esta noche se han salvado 10 personas con mi predicación. Amén, amén a John, así, ¿no? A mí me gustaba eso, me gustaba que levanten la mano, me gustaban que pasen adelante, qué emocionante ese mensaje, bien lo hice, ¿no? Ahora, no quiero decir que nadie se salvó, lo que estoy diciendo es que estaba muy mal hecho y no necesario para nada. Es más, estoy totalmente confundiendo a la gente al requerir algo así. ¿Por qué es que la gente lo requiere? ¿Sabe por qué en muchos casos es? Porque requieren obras. Y sabe que el invocar es una obra facilita. No es tan difícil, pero a la vez es una obra. Entonces, soluciona el problema de hacer algo, ¿ya? Y no es tan difícil que no lo puede hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, es facilito salvar a la persona, ¿no? Es ¿Y por qué es que siempre que estos que necesitan obras buscan estos versículos? ¿Por qué no buscan versículos como por decir, versículos que hablan de ser fiel hasta el final? El que no persevera hasta el final no será salvo. Generalmente no utilizan eso para predicar el evangelio de obras. Predican, solamente tienes que invocar el nombre del Señor. Solamente haz esta oración y serás salvo. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo, pues. Hermanos, si podríamos salvarnos, entonces en vano vino Cristo. Si podríamos invocar el nombre del Señor para ser salvo, entonces en vano vino Cristo para morir. La obra de Jesucristo, su muerte en la cruz por ti y por mí es suficiente. ¿Lo crees o no? Ese es el tema. Ese es el tema. Muy bien, recuerda que la fe, el creer, tiene lugar en el corazón, en la mente, en el corazón, y que tú confiesas esa fe, tu creencia con tu boca. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. El Salmo 116:10. Creí, por tanto hablé. Dice en 2 Corintios 4:3 el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Está citando ahí al salmista, Salmo 116. Entonces Pablo dice, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. El hecho de que no hable no quiere decir que no he creído. Quiere decir que todavía tengo miedo. Quiere decir que todavía mi fe está flaca. Mi fe está pobre. Necesito crecer en el Señor. Pero el hecho de que no lo he confesado y en muchos lugares, en muchas ocasiones, me he privado de hablar. O sea, yo en vez de hablar, de compartir de Cristo, me callé y voy a perder recompensas por ello, le aseguro, pero mi salvación jamás. Porque yo no gané mi salvación por medio del proclamar o el invocar o el confesar. Cristo me lo ganó en la cruz. ¿Cómo invocarán? Segunda pregunta. Pregunta lógica. ¿Cómo invocarán? Perdón, segunda pregunta es ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán? Entonces, fíjese la segunda pregunta lógica aquí, pero si una persona nunca ha oído de Jesús, ¿cómo podrá creer? ¿Cómo podrá creer en él?
Sabemos de que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13 lo muestra claramente, pero quisiera que vayamos brevemente a Hebreos capítulo 12 y versículo 2 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, esto es el objeto de la fe. El objeto de la fe es ¿quién? El autor y consumador. ¿Qué hizo el autor? Sufrió la cruz. Consumador, ¿por qué es consumador? Se sentó a la diestra del Padre. Eso es lo que requiere predicar. Hay que predicar aquello, hay que enseñar aquello, hay que proclamar a Cristo y a Él crucificado porque Él es el autor. Hay que predicar a Cristo victorioso, resucitó de la cruz, está sentado a la diestra del Padre, consumador. Hermanos, ese es el objeto de la fe que la gente necesita escuchar para creer. Y si no lo escuchan, ¿cómo van a creer en Él? Si solamente están escuchando, invoca, invoca, invoca. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que cambiar tu vida. Si solo están escuchando aquello, ¿cómo van a creer en Él? Tienen que escuchar, hermanos, el autor y consumador de la fe. Jesucristo es la solución. Jesucristo es el que murió. Jesucristo es el que venció. Jesucristo es el que un día me levantará personalmente de los muertos, si es que no estoy despierto para cuando Él venga. Hermanos, prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. Entonces, ese es el objeto que la gente necesita. Mi fe no me salva, es el objeto de mi fe. Jesucristo es el que me salva, pero la fe debe estar depositada en Cristo. Y si una persona no lo oye, jamás puede creerlo. El oír es esencial para creer. No se puede creer en algo o alguien que nunca hayas oído hablar. Oh, hermanos, esa carga nos cae fuerte, ¿no es cierto? Nos cae fuerte porque sabemos que Dios nos ha hecho responsables de compartir a Cristo. La forma en que la gente oye de Cristo es por medio de los embajadores, los que han recibido el ministerio de reconciliación. La naturaleza revela que Dios, el creador, existe, pero la única manera para que alguien pueda oír el mensaje del evangelio es a través de la palabra de Dios. Es decir, la persona queda inexcusable delante de Dios por no responder a la creación, ¿ok? Quiere decir que la persona en la selva, la persona en el desierto, que nunca ha oído hablar de Jesucristo, aún queda inexcusable porque la creación de Dios está declarando que Dios existe y la persona debe responder a aquella revelación general, aunque no será salvo por hacerlo. Pero ahí es donde Dios entonces envía a alguien, envía a una persona para proclamar a la persona de Cristo, para que esa persona lo escuche, lo oiga y lo crea. La tercera pregunta lógica, entonces, ¿cómo sabrán? ¿Cómo sabrán? Ahí está, a eso estamos llegando. Y entonces esto nos debe servir de exhortación, hermanos. Si alguien no le dice a los perdidos lo que Jesucristo hizo por ellos, ¿cómo van a saberlo? Hermanos, tantos evangelios que se están proclamando hoy día. Tú tienes que, y no están predicando a Cristo. ¿Cómo van a creer en Él? Un vendedor de auto, antes allá hablando de Cochabamba, porque yo soy bien cochala, antes decía soy tan cochalo como la marraqueta y después me dijeron, hermano, la marraqueta es de La Paz. Pucha, me fregaron porque a mí me encanta la marraqueta y la marraqueta de Cochabamba es muy rica. Pero allá en Cochabamba hay la playa, ¿no ves? La playa de autos, o antes había al menos. Y uno iba y buscaba su auto para comprar. Jamás le van a decir,
tú tienes que hacer esto, tienes que arreglar el auto, tienes que reparar esto, tienes que mover esto está mal, tienes que corregir esto. Esto está, ¿no? No, pues te alaban el auto para que tú creas en ese auto y lo compres. No es cierto. Están vendiendo ese auto como si fuera pues último modelo, nuevito, recién sacado de la fábrica, aunque esté. Eso es, te están predicando, por decirlo así, de una manera rudimentaria, pero están presentándote un objeto en el cual tú tienes que creer para comprar ese auto. ¿Se da cuenta? Hermanos, nos toca vender el evangelio de tal manera que la gente lo crea. ¿Cómo van a creer en Cristo? A no ser que lo ofertemos, a no ser que lo prediquemos. Quitemos el enfoque de la persona, hermanos. Pongamos el enfoque en Cristo. ¿Acaso no hizo la obra? ¿Acaso no hizo suficiente? A fin de que la gente escuche el evangelio, tiene que haber un mensajero o un embajador. Alguien debe entregar el mensaje. Ahí está, hermanos, nos toca. Segunda Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores. Y no es que nos proclamamos o autoproclamamos embajador, sino Dios nos hizo embajador. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sabe que el embajador no se representa a sí mismo? El embajador representa al que lo envió. Jesucristo nos ha enviado. Nosotros estamos rogando en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen, ¿cómo? Por mi boca. ¿Cómo oyeron el evangelio? Por su boca, la palabra del evangelio, y creyesen. Hermanos, ¿qué estamos predicando? 10 pasos para ser una persona más moral. 5 pasos para ser un cristiano victorioso. Haz esto, haz el otro. Y hermanos, en vez de predicar el evangelio para que la gente crea, estamos enseñando el apresto del evangelio para que la gente se prepare y vaya. Entonces la verdad no flota en el aire y se adhiere a nosotros. Para difundir la verdad de Dios, maestros capacitados deben ser enviados a los perdidos. Ya se dan cuenta hacia dónde vamos con esto, ¿verdad? En las tardes estamos estudiando el discipulado bíblico, el hacer hacedores de discípulos. Hermanos, esta tarea no es de los seminarios. Esta tarea no es de los institutos bíblicos. No es, hermanos, de los DM2. Los DM2 existen porque la iglesia no está cumpliendo con su tarea de hacer hacedores de discípulos. Es nuestra tarea, hermanos, en la iglesia preparar efectivamente y eficazmente el que va a ir con el mensaje del evangelio. Hermanos, ¿cuántos hay en la iglesia que están sufriendo dificultados con poder compartir el evangelio? Y en vez de poder compartir el evangelio a las personas donde están en el mundo, se ven dificultados y entonces tienen que traer a la hermana o al hermano o a la persona, perdón, al incrédulo, a la iglesia para que recién escuchen el evangelio. ¿No es cierto? Eso es una decadencia, hermanos. Yo debería ir, no tengo que traer. Jesucristo dijo, id a todo el mundo. No dijo, traerlos a la iglesia para que sean salvos. No es cierto. Entonces, hermanos, yo sé, no hay ninguna persona creyente que no quiera hacerlo. Lo quieren hacer, pero requieren preparación. ¿Quién los está preparando? ¿Quién los está enviando? Y eso es la tarea de la iglesia, hermanos. Entonces, la base de este triángulo viene con cómo irán. ¿Cómo irán? La cuarta pregunta. Entonces, versículo 15 dice, si alguien no es enviado, ¿cómo podrá ir? Ahí está. Difícilmente alguien se lanza por sí solo.
Obviamente necesita preparación, necesita saber lo mínimo, ¿no es cierto? ¿Y quién está preparándolo para que vaya? Es la responsabilidad de la iglesia el hacer hacedores de discípulos, capacitando a hombres y mujeres con el fin de que sus pies puedan ser calzados con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, a cargo de liderazgo en su iglesia, quiero animarles en el Señor de cambiar un poco la paradigma de la iglesia, de cambiar un poco la visión que tienen, el corazón que tienen, de hacer reuniones por hacer reuniones. No cumplan por cumplir. Quiero animarles en el Señor, hermanos. Vean su tarea. Esta reunión es para ser hacedores de discípulos. Estamos entrenando a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, y eso empieza de muy temprana edad. Muy temprana edad. Eso empieza desde jovencitos, capacitándoles a propósito, metiéndoles con la palabra, saturándoles con la palabra, con el propósito de que la palabra va a tener lugar en estos pequeños jóvenes. Y ellos van a crecer, van a madurar, van a llegar a ser maduros y esperamos que maduros en la fe. ¿Y qué harán? Bueno, pues van a llevar esa palabra, van a ir proclamando. Entonces es tarea de la iglesia, hermanos, y entonces veámonos como líderes en la iglesia, hermanos. Les ruego en el Señor que veamos esa tarea tan imprescindible. Tenemos que preparar con el apresto del evangelio. La gente que está en la iglesia conocen el evangelio como para transmitirlo, como para compartirlo en sus propias palabras, de una manera sencilla, donde sea que se encuentre. Es la responsabilidad, perdón. Entonces dice Hechos 13, 1 al 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, que oraron un tiempo y el Espíritu Santo apartó a estos hombres para que ellos vayan. Entonces es la responsabilidad de la iglesia el apoyar a los misioneros para que puedan llevar el mensaje. Lastimosamente no puedo leer eso de abajo. Entonces el mensaje a los perdidos, a los incrédulos. Hermanos, la iglesia tiene la potestad de parte de Jesucristo de ser la entidad enviadora, ¿no? De preparar, es una máquina de preparación para enviar y eso no sucede accidentalmente. Teniendo reuniones por tener, no es tan mal tener reuniones, necesitamos estar juntos, reunidos y tener este compañerismo en la palabra de Dios. Obviamente eso es tarea y necesidad que tenemos de comer, alimentarnos, pero que tenga pues un propósito, no solamente por crecer en conocimiento, sino de ser más efectivos como iglesia local. Muy bien, entonces vamos a ver la secuencia lógica juntos. Vamos a enviar. La iglesia es la que envía. ¿A quién envía? Bueno, envía a la persona a predicar, ¿no? Entonces, el enviado predica. ¿Qué predica? Predica el evangelio. La persona que va y predica, ¿a quién? Bueno, predica al incrédulo para que lo pueda oír. Oye el evangelio y que lo cree. ¿Sabe qué pasa con una persona que oye el evangelio y cree? Pues lo más natural es que invoque el nombre del Señor. Es que sea una persona que proclame el nombre y la gloria y las bendiciones y la gracia del Señor. Entonces, conclusiones lógicas. Número 1, Pablo citó Isaías 52, 7, el cual dice que algunos pies son hermosos. Cuán hermosos son los montes, sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos y hermanas,
los que anuncian las buenas nuevas. La palabra de Dios dice que son hermosos sus pies. Hermosos sus pies. Se trata de una extraña afirmación debido a que en el tiempo en que Pablo escribió, los pies a menudo se ensuciaban. Todo el mundo usaba sandalias abiertas y caminaba sobre los mismos caminos sobre los cuales los animales defecaban. Esto va en directo contraste a los ídolos que besaban. Tanto dice que besaban que los gastaban en ciertos lugares, en la frente o en los labios. Tanto lo besaban, dice aún Cícero comentó acerca de esto, de que los que venían a adorar a Hércules, tanto que lo veneraban y lo besaban, lo gastaron el mentón y los labios. Aquí está haciendo el contraste. Los que anuncian el evangelio, sus pies son hermosos. ¿Qué tal eso? Tremendo, ¿verdad? Dado aquellos que predican el evangelio son tan especiales, claro que no son ídolos ni deben ser adorados de ninguna manera, nada más que la parte más sucia, la parte más menospreciada tal vez es hermoso del que anuncia el evangelio. Dado a que aquellos que predican el evangelio son tan especial para nosotros los que creemos, esto era como decir, yo beso el terreno sobre el cual él o ella camina. Y no es una manera negativa, es una manera de agradecer. Estamos agradecidos a la persona o personas que nos trajeron las buenas noticias, ¿no es cierto? Nos cambió la vida, nos dio una razón de existir. Aquellos que comparten el evangelio traen un mensaje de vida de entre los muertos. Fíjense lo que dice Tito 3, 4 a 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, están predicando la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Yo escuché de la bondad de Dios y su amor para conmigo. Nos salvó, yo lo creí, me salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino como por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, es decir, su obra, Él lo hizo, Él me salvó, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, una dádiva inmerecida, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, eso es buena noticia, eso es buena nueva. Debe darnos ganas de pronunciar un gran amén en esta tarde. Romanos 10:16. Vamos a leer. Romanos 10:16 dice así: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Wow, no todos han creído y es obvio que no todos creen. No todo el mundo cree en las buenas noticias que se predica. Obviamente, no todo Israel había creído. Y hoy día miramos a una nación que no invoca el nombre del Señor. No invoca el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no creen. No creen. Y entonces han rechazado el mensaje de salvación. Conclusión lógica número 3. Pablo citó Isaías 53:1, el cual dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El significado retórico de esto es que obviamente no todo el mundo creería. Nadie va a llegar al cielo y decir: yo no quiero estar aquí. No es cierto. Dios da la oportunidad a todos de poder responder sí o no. Versículo 17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí vemos cómo viene la fe. Hemos dicho previamente de que la fe no es un regalo de Dios, ¿no es cierto? La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Cristo. La fe no es un don místico dado con el fin de ser capaces de creer. Dios no regala fe a ciertas personas para que crean, ¿ok? Todos tienen igual, tienen
algo de nacimiento que Dios les ha hecho como seres, ¿sabe qué? Usted y yo, al poco tiempo de nacer, ya creemos en cosas. Creemos en la silla en el cual estamos sentados. Depositamos fe en el taxi, en el taxista cuando nos lleva. Ponemos fe en la casa de noche para poder dormir. Somos entidades, vehículos de fe. Pero la cosa es creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y Dios nos regala esa fe para creer. Eso es responsabilidad del hombre, creer. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo van a creer en algo que no han oído? Tienen que oírlo para decir, yo lo creo. Es, ¿no? Yo creo eso. La fe siempre está basada en hechos bíblicos. Hechos bíblicos. La fe está depositada en la realidad, la fe bíblica. Y eso es en hechos bíblicos. Versículos 18 a 21. Vamos a dar lectura. Dice así, pero digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Está hablando de Israel aquí. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Eso es los gentiles. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué palabras más duras a una persona religiosa como un israelita escuchar? Si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y lo es, ¿qué le sucedió a Israel? Debe ser pues que no han escuchado entonces, para que sean incrédulos, ¿no ve? Bueno, Pablo hizo dos preguntas que mostraban la naturaleza universal del alcance del evangelio. Terminó preguntando, entonces, ¿qué salió mal con Israel? ¿Qué salió mal con Israel? Bueno, primera pregunta, ¿por qué Israel no creyó el evangelio? ¿Por qué? ¿Fue porque nunca lo oyeron? Debe ser, pues, lógico, ¿verdad? Si Israel no cree hoy día, debe ser porque no han escuchado. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. De hecho, lo habían oído. Lo habían oído muy claro. La gramática griega exige una respuesta de un sí afirmativo a esta pregunta. Ciertamente que sí. O sea, ellos efectivamente habían oído. En el primer siglo, la palabra de Cristo Jesús se extendió rápidamente por todo el mundo. Por todo el mundo. Los caminos estaban desarrollados. Había un solo idioma comercial. El griego se había esparcido y era conocido por la mayoría de la gente. Y los caminos romanos dio la manera que se extienda. Los judíos en todas partes oyeron. Los judíos en todas partes oyeron. Los gentiles en todas partes la estaban oyendo. Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. A todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros. Es decir, la palabra había llegado. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Hablando de la iglesia en Tesalónica. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La fe de estos hermanos, el amor de estos hermanos había llegado se ha extendido a todos los lugares conocidos en ese tiempo, ¿verdad? Y a tal grado que no había necesidad de hablar, dijo Pablo. Ahora, versículo 18. Sin embargo, no todos los judíos creyeron las buenas noticias. Incluso hoy en día, cualquier judío honesto tendría que decir que ha oído hablar de Jesús y sus afirmaciones de deidad y resurrección. Aún así, son pocos los judíos que confían en las buenas noticias para su salvación personal. Están buscando satisfacer la justicia de Dios de una manera ignorante, una manera sin conocer, sin entender, no conforme a ciencia, dice la palabra, según su propio razonamiento, envanecidos, tratando de alcanzar la gloria de Dios por medio del rito, por medio de la religión, por medio de lo que hacen por Dios.
y han rechazado la provisión de salvación y redención por medio del mismo Mesías, que tanto esperan todavía el día de hoy. Se tropezaron no pudieron verlo. ¿Qué pasa cuando nos tropezamos? Es porque no vemos lo que está en el camino y ¡puf!, uno cae, ¿verdad? Cristo vino y se tropezaron sobre él. ¿Por qué? Porque estaban demasiado enfocados en hacer por Dios, en sus celos por Dios, en cumplir su religión, que totalmente, y entonces su fe no está puesta en el evangelio, está puesta en otra cosa. El compartir el evangelio de la muerte y resurrección de Cristo, nos daremos cuenta de que muchas personas ya conocen el mensaje, pero pocos lo han creído. Pocos creen que Jesucristo es suficiente. Muchos creen que ha muerto. Muchos creen que ha resucitado. Pocos creen que ha muerto por mí y que su muerte cuenta totalmente para satisfacer la justicia de Dios y que resucitó en victoria sobre mi pecado y el pecado del mundo. Solo en las zonas tribales primitivas hay personas completamente ignorantes del mensaje redentor de Cristo. Y eso es, en muchos casos, lastimosamente, buena noticia, ¿verdad? Pues lo escuchan de fresco y pueden creerlo fácilmente. A pesar de que muchos han oído el evangelio, Jesús todavía nos manda a ir al mundo entero, a nuestros barrios y a tierras lejanas y predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Cristo dijo esto. Y cuando Cristo dijo esto, dijo, toda autoridad me es dada. Toda autoridad me es dada y te lo entrego a ti. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por ejemplo, id y haced discípulos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin de la edad de la iglesia. Amén. Entonces, Cristo con toda autoridad nos dice, vayan. Cristo está por encima de cualquier gobierno humano. Cristo está por encima de cualquier entidad humana. Cristo dice, id. Te doy la venia y la autoridad de poder ir. A pesar, entonces continuando aquí, Romanos 10:18, Pablo citó a David para confirmar que la voz del evangelio es oída por todas partes en el mundo. Salmo 19:4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Es decir, claramente no es por falta de conocer. Es un problema del corazón del hombre rebelde. Rechaza. Y tiene la libertad de hacerlo. Tiene la libertad de hacerlo. Ahora, se está condenando por rechazar el regalo de salvación. Está eligiendo ir al infierno por toda la eternidad, separado de Dios. Pero Dios le da la libertad de hacerlo, ¿no? La persona debe escuchar el mensaje y creerlo. Y eso es nuestra tarea, no de convencerlos, sino de compartir el mensaje, de que ellos lo oigan de nuestros labios y lo puedan creer y tomar esa decisión. Pablo citó a David aquí. A través de la naturaleza, la gloria de Dios puede ser vista por todas las personas bajo el sol, sin importar su idioma, para que puedan reconocer fácilmente a Dios. Oiga, aunque usted no lo crea, Dios quiere ser conocido. Dios está manifestando su gloria. Dios está declarando, los cielos están declarando su gloria todos los días, todas las noches. Dios quiere ser conocido. Dios no está lejos. Dios no está separándose de su creación de una manera que no puede ser encontrado. Dios no quiere que nadie perezca. Quiere que todos más bien lleguen a ser salvos. Pablo sabía que el evangelio había salido a cada rincón del mundo entonces conocido. Sin embargo, también sabía que muchos no habían creído. Habían rechazado. Triste, ¿verdad?
Pablo usó su libertad apostólica para expandir el significado literal de la frase de David para incluir el avance universal del evangelio. Y bajo la inspiración del Espíritu, Pablo podía hacerlo. Nosotros no podemos hacer eso. Ahora, versículos 19 a 20. Hemos leído, pero vamos a mirar brevemente. Versículos 19 y 20 dice así. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, wow, hasta Moisés va a regresar. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías, ahora no solo Moisés, sino Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces, ¿sabía que el pueblo judío que Dios quería que los gentiles fuesen salvos? Sí. Inclusive en Deuteronomio, hermanos, poco después de recibir la ley, ya lo sabían. No solo eso, sino que la razón por la cual los gentiles estaban siendo salvos, lastimosamente, no era porque Israel estaba haciendo luz a las naciones, pero porque Israel había andado en tinieblas y Dios guardó su promesa para los gentiles por medio del pacto abrahámico. ¿Se acuerda que por medio de Abraham los gentiles serán benditos? Y Dios no se olvida de su pacto para con ellos. Entonces va a usar el rechazo de Israel para ir al pueblo, a pueblos donde no le buscaron. Pablo citó al profeta Moisés, el primer profeta del Antiguo Testamento, para escribir la escritura. Mencionó que los gentiles recibirían el evangelio. Moisés sabía que Israel estaría celoso e incluso enojado de que Dios aceptara a otros fuera de ellos. He escuchado a algunas personas decir, ¿está diciendo usted que un asesino que ha matado un montón de personas toda su vida, el último día de su vida, él escucha el evangelio, lo cree y es salvo? Por simplemente creer en Jesucristo, ¿es salvo? No. Dice, ¿cómo es posible? Pues es verdad. Uno se molesta. Dice, oiga, yo soy el hijo bueno aquí. Yo soy el hijo que se ha quedado en casa. ¿Vas a darle un anillo y una fiesta a aquel pródigo? ¿Cierto? ¿Cómo es posible? Yo soy bueno, yo soy el... No, hermanos, ahí es donde ya, ¿verdad? Israel perdió. Se está demostrando que están yendo por su propia justicia. Están autoproclamando su justicia y no la gracia de Dios. No estaban yendo por la fe. Sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso es que se enojan, porque ellos están yendo por su propia justicia. Están haciendo tanto por Dios y no pueden entender cómo es que Dios puede salvar a otra persona inmerecidamente. Bueno, ¿acaso no soy salvo inmerecidamente? ¿Verdad? Pues sí. Entonces, en vez de alegrarse, están enojados y celosos. Y eso es, claro, la justicia de Dios aquí para que ellos eventualmente retornen. Va a usar a los gentiles para hacerlo. Allá por el año 1400 antes de Cristo, Moisés declaró que Dios haría a la nación de Israel celosa por medio de los gentiles. ¿Ah? Entonces, qué triste. Pero en vez de que Israel sea luz a los gentiles lo van a provocar a celo a los de Israel. Pablo citó Deuteronomio 32:21, lo cual demostró que los judíos habían oído que Dios les daría a los gentiles igual acceso a la salvación. Wow. No lo buscaron, pero lo hallaron. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Se dan cuenta? Dios sabía que esto iba a suceder, que Israel iba a caminar lejos, separarse de Dios, etc.
Versículo 20, a continuación, Pablo citó al profeta Isaías, que también incluyó la prueba de que Dios salvaría al mundo gentil. Entonces Isaías dice esto: allá por el año 700 antes de Cristo, Isaías profetizó que Dios podría ser encontrado por aquellos que no lo buscaban. Y él fuertemente dice: fui hallado a los que no me buscaban, ¿no? Dice así: no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que me invocaba, que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Tremendo. Dios sabía que los gentiles, quienes no le buscaban, le encontrarían. Romanos 10:21, aquí, el último versículo del 10 dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Será que el endurecimiento, es decir, será que Israel es incrédulo porque Dios endureció su corazón? No, hermanos. Ellos rechazaron a Dios, por eso su corazón se endureció. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios quiso, Dios estuvo con ellos, quiso, deseó. Todo el día extendí mis manos. Pero ¿cómo fue Israel en respuesta? Rebelde y contradictor. Entonces sí que si la fe es por el oír, ¿qué salió mal con Israel? Para explicar aún más, Pablo citó un versículo más penetrante, Isaías 65:2. Dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Maldito el varón que confía en el hombre. Bendito el hombre que pone su fe en el Señor. Parafraseando Jeremías ahí. Un Dios amoroso que deseaba alcanzar a Israel. Todo el día extendí mis manos. Wow. Qué paciente Dios para con Israel. Vemos la justicia de Dios para con Israel en el presente. El rebelde Israel, un pueblo rebelde y contradictor, le resistió. El rechazo de Israel abrió el camino para que los gentiles oyeran el evangelio. Entonces Dios parcialmente, vamos a ver, endureció sus corazones, y Dios no es injusto al hacerlo. Romanos 11:15 dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Imagínese, Dios utiliza el rechazo de Israel, Dios lo utiliza para el bien de todas las naciones. Imagínese cómo va a ser cuando Israel retorne. Va a ser, va a ser una cosa especial, particularmente porque Israel es su pueblo escogido y un pueblo rebelde y contradictor. Imagínese cuando ese pueblo rebelde invoque el nombre del Señor. Y si vamos a Joel capítulo 2, versículo 30 por ahí, vamos a ver de que esto sucede. Esto va a suceder, hermanos. Así como Dios supo de que Israel lo iba a rechazar, Dios también declaró en Joel capítulo 2, durante el final de la tribulación: un día todo Israel dirá e invocará el nombre del Señor. Tremendo es. Entonces el rebelde Israel, un pueblo rebelde y contradictor, le resistió. El rechazo de Israel abrió el camino para que los gentiles oyeran el evangelio. Y ahora entramos pues al siguiente capítulo. Entonces hemos visto la nación de Israel, Dios y su trato en justicia para con Israel. En el pasado fue escogida. Dios escogió esta nación. ¿Fue injusto al hacerlo? Para nada. Hemos visto eso claramente. Fue totalmente justo. En el presente la vemos rechazada. Ahora, ¿Dios la rechazó para que no crea? No, al contrario, ellos no creyeron, por eso fue rechazada. ¿Ok? Muy diferente a aquello. Y entonces en el presente es rechazada, está puesto a un ladito, y en el futuro restaurada.
vamos a decir cuán maravilloso es nuestro Dios, cuán tremendos son sus designios y sus planes para con Israel. Y podemos identificarnos, hermanos, en esto. Un pueblo rebelde y contradictor. Eso me suena a mí. Eso me suena a un típico Pedro, ¿no? Rechazando, duro contra el Señor. Y en muchos casos, no caminando por fe, ¿verdad? Israel fue escogida en el pasado para ser representante de Dios entre las naciones aquí en la tierra. En el presente está perdiendo ese privilegio, pero en el futuro, porque Dios es un Dios de promesas, es porque Dios hizo una promesa a la raíz de Israel, entonces cumplirá con ello. Ahora vamos en el futuro, el justo trato de Dios con Israel en el futuro. Versículo 11 o capítulo 11, versículos 1 al 11 vamos a hacer, o al 10 creo esta noche. El trato justo de Dios con Israel en el futuro. El destino de Israel. Vamos a mirar. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Claro, debería. Si yo fuera Dios, yo lo desecho, lo voto, ¿no? Pero fíjese cómo Dios es totalmente imparcial. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dice Pablo, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, Dios no está diciendo no a Israel hoy día. Pablo dice, y yo te puedo confirmar, me dice, yo soy israelita. ¿Qué tal? Entonces, calladito, ¿no? Nos deja. Evidentemente, un israelita hoy día que oye el evangelio y lo cree, ¿es salvo, sí o no? Claro que sí, Dios no lo está prohibiendo. Entonces, el destino de Israel, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Bueno, Pablo esencialmente preguntó, ¿ha terminado Dios con Israel? ¿La ha rechazado? Y tal vez conforme a la justicia del hombre, la justicia social del hombre, diríamos, deséchalo. Pero la justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios es en base a su promesa. Dios hizo una promesa para con Abraham y su descendencia. No es porque Abraham haya sido bueno, sino porque Dios lo hizo la promesa. Y Dios va a ser fiel para con su promesa. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué implica la palabra desechado aquí? La palabra griega para desechar es apotheome, la cual significa literalmente tirar, arrojar o empujar algo lejos. En sentido figurado significa el rechazo total. ¿Será que Dios totalmente rechazó a Israel? En Hechos 13:46, Lucas usó apotheome para describir el rechazo de los judíos al evangelio, lo que hizo que Pablo se volviese a los gentiles con el mensaje de la salvación. ¿Se acuerdan eso? Pablo les dijo, la sangre está sobre ustedes, yo me voy a los gentiles. Ellos rechazaron el evangelio, apotheome, el evangelio. En la actualidad, muchos maestros de la Biblia creen que Dios ha desechado a Israel para siempre y que él ha reemplazado con la iglesia. Están totalmente equivocados. Hace falta correctamente dividir la palabra para entender estas preciosas verdades, hermanos. La gracia de Dios está escrita fuertemente en la vida del pueblo de Israel. Cuando tú dudes, la gracia de Dios solamente mira al Medio Oriente y mira ese pueblucho que sigue ahí. Israel sigue vivo. Eso es milagroso. Solamente eso es milagroso. Pero Dios tiene grandes planes para con Israel. Y eso no podemos equivocarnos, hermanos, de eso. Pablo procedió a responder su pregunta desde muchos ángulos. Primero va a ser, la respuesta horrorizada de Pablo. En ninguna manera, dice. La frase griega me genoito, a menudo traducida como Dios no lo quiera, significa que perezca ese pensamiento. Nunca, ni lo pienses. Dios no ha rechazado a Israel. No lo pienses.
Respuesta personal de Pablo. Ahora, Pablo dice, no, Dios no ha terminado completamente con Israel, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo se puso como prueba de que Dios todavía estaba usando a algunos de Israel, aquellos que aceptan su regalo de salvación, de vida. Y estos los llamamos el remanente de Israel. Son los pocos de Israel que hoy día han creído, pero el programa como nación de Israel está siendo postergado y la persona judía que cree en Cristo hoy día es incluido en la iglesia. No hay gentil ni judío. Todos somos parte de una nueva entidad que Dios está usando hoy por hoy en la tierra, ¿ok? Aunque somos una entidad celestial, pero Dios no está obrando por medio de la nación de Israel hoy día, ¿ok? Y es por eso que está postergado su programa. Pablo, pero no quiere decir que no hay personas de judías que son salvas, que no son salvas. Pablo siendo uno. Ahora, la respuesta breve de Pablo: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No puede decirlo más claramente. Dios supo de antemano. Dios escogió su pueblo de antemano y, eh, y él supo esto de antemano. Respuesta histórica de Pablo. Entonces dio una respuesta personal, ahora va a dar una respuesta histórica. Durante una época oscura en la historia de Israel, el profeta Elías dudó que cualquiera de los creyentes israelitas quedara vivo. Él suplicó a Dios contra la apostasía de Israel. ¿Alguna vez te has sentido como que eres el único creyente en el mundo, que todos se han ido por y eres el único que ha quedado firme? Bueno, Elías creo se sintió así. En Primeras Reyes 19 pueden leer la historia y semejante manifestación del poder de Dios en contra de estos profetas de Jezabel, etcétera. ¿Se acuerdan la historia? Y manda fuego del cielo y pues yo me imagino Elías dice, por fin esta gente se va a dar cuenta. No hay cómo negar esto. No hay cómo negar el poder de Dios y la gente se va a cambiar de mentalidad y van a creer, van a retornar a caminar con Dios, etcétera. Y cuando sucede y nada, y, y se ve totalmente decepcionado y dice, Dios ha abandonado a Israel, Dios ya no está trabajando en Israel, soy el último que queda, el último mohicano soy yo, ¿no? Pues Dios le dice, no, no es así. Romanos 11:3, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Entonces Elías le dijo a Dios que él era el único creyente que andaba en todo Israel y que incluso su vida estaba en peligro. Bueno, en el 4 dice así, pero ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿cómo respondió Dios? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces Dios le dijo a Elías que no estaba solo, porque Dios había guardado para sí un remanente de 7,000 hombres que no habían doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, había un remanente, había lo que Dios estaba guardando y protegiendo en ese caso. Versículos 5 al 7, respuesta contemporánea de Pablo. Ahora en una respuesta más contemporánea, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Okay? Respuesta contemporánea. Aquí Pablo declaró enfáticamente que de la misma manera un remanente de creyentes judíos salvos por gracia y no por obras o méritos
aún permanecía en Israel. Aún en este tiempo, dice. Significa que este remanente judío estaba compuesto de los judíos que confiaban en Jesús durante la generación de Pablo. Es más, sabemos que la mayoría de la iglesia al principio eran judíos, ¿verdad? Pero inclusive más adelante había un remanente. Y en la actualidad algunos judíos, a menudo llamados judíos mesiánicos, no han doblado la rodilla ante los Baales del mundo, sino que han confiado en Cristo como Salvador, como Salvador. Según la Escritura, Dios mantendrá un remanente de creyentes judíos durante toda la era de la iglesia. A veces su número ha sido pequeño, es cierto, pero hay un remanente. ¿Para qué? Para que un día Dios levante otra vez aquel pueblo de Israel que va a ser la luz a las naciones, como fue su plan. Nacionalmente, nuestro soberano Dios ha escogido a través de la gracia gratuita e inmerecida siempre mantener un remanente de Israel verdadero, y para ello él conservó un remanente de Israel étnico, ¿ya? Y eso es Dios, su programa es por medio de la descendencia étnica de Abraham, y él tiene un plan para ellos, y así lo va a hacer soberanamente. Él ha decidido hacerlo, y Dios y su justicia ha decidido hacerlo así. Y acaso es injusto al escoger a una nación sobre otra? No, de ninguna manera. Romanos 11, 6 a 10, conclusiones importantes. Muy bien, estamos en la recta final, hermanos, así que si estaba durmiendo puede despertarse. Ya cerca viene el último amén, así que anímense, hermanos, estamos en la última recta. 4 versículos. Dice: la gracia es compatible con la elección soberana de Dios para mantener un remanente de Israel. Las obras no lo son. Fíjese lo que dice el versículo 6. Dice: y si por gracia, es decir, dádiva inmerecida, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, la definición de gracia es que no puede ser por obras. Definición de obras es que tiene que ser por medio de obra. Entonces, no se lo puede entremezclar. Deja de ser gracia si le agregamos obras. Entonces, aquí Israel buscó la justificación ante Dios mediante sus buenas obras. Miren, tenían celos por Dios. Ellos deseaban alcanzar la justicia de Dios. Eran buenas personas. Eran sinceros, pero sinceramente equivocados. Lo buscaron la justicia de Dios por medio de obras de justicia que ellos habrían hecho, y no la que Dios ofreció por medio de Cristo. Sin embargo, Dios nos la da, la gracia, basada solamente en la fe. La gracia y la fe son compatibles porque la fe no contiene obra. Si la fe para ser auténtica tiene que tener obra, entonces deja de ser gracia, hermanos. ¿Se dan cuenta lo equivocado que es esa enseñanza que fe verdadera tiene obras? La fe sin obras es muerta, dice, ¿no ves? Según Santiago, pero eso no tiene que ver con Dios, con la gracia de Dios, tiene que ver con los hombres. Si los hombres van a ver mi fe, tiene que verlo por obras, pero no con Dios, porque dejaría de ser gracia. ¿Se dan cuenta? Porque no puede ser gracia si es por obras. Si la fe tiene que tener obra, ya no puede ser por gracia. Es fuerte, pero es verdad. Y hay que aclararlo, hay que enfatizar esa diferencia. La gracia es compatible con la fe, no con las obras. Romanos 3, 27 a 28 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿O por cuál principio? ¿Por la de las obras? No, sino por el principio o la ley de la fe.
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, sin las obras de la ley. Entonces Israel buscó por obras y falló. Según Romanos 3, 27 y 28, no es la doctrina de la elección lo que excluye la jactancia en la salvación, como algunos enseñan, sino más bien es el principio de la gracia mediante la fe, lo que elimina toda jactancia. Fíjese lo que dice Romanos 4, 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, ahí está, sea firme. O sea, la fe va con la promesa, hermanos, para que toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino, es decir, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es por promesa y por eso es que concuerda con la fe y no con las obras de la ley. Y ahí usted puede agregarle cualquier cosa a las obras de la ley, cualquier cosa que el hombre tiene que hacer, no solamente los 10 mandamientos, puede ser cualquier obra que tiene que hacer el hombre. Romanos 11:7 dice así: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, en su soberanía, Dios trata con tres tipos de personas. Aquí la Israel autoendurecida, lo que buscaba Israel, el griego buscaba, sugiere una acción continua y activa, no la ha alcanzado. No la ha alcanzado. Entonces, incluso ahora Israel trata de ganar la justicia de Dios por sus buenas obras, pero ella falla en guardar o obedecer la ley perfectamente. Si van a ir por la ley, entonces tiene que guardar toda la ley a perfección. Si ellos, el hermano Francisco decía anoche, Dios comprende. Si usted va a ir por las obras, si Israel va a ir por las obras, dice, entonces, muy bien, se lo permito, pero tiene que guardar la ley perfectamente. Pues mejor ir por Jesucristo, que ya sabemos que guardó la ley perfectamente y Dios ya le aceptó, sabiendo que nosotros jamás podríamos guardar la ley. Necesitamos urgentemente su gracia, hermanos. Mas Israel debe comprender esta realidad y un día lo va a comprender. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y ella nunca podrá alcanzar la justicia de Dios mediante la obediencia de la ley. Ahora, otro grupo, los creyentes elegidos. Este grupo de creyentes, tanto de Israel, el remanente presente, y las naciones gentiles, que han obtenido la salvación que no buscaban. ¿Se acuerdan que eso fue anunciado, que Dios sabía eso de antemano y entonces Dios iba a ir a estas personas? Fueron escogidos en ese sentido. Son llamados los elegidos o escogidos. No es que Dios eligió o escogió individuales para ser salvos, sino que son titulados los escogidos o los, ¿no? Entonces, vestíos, pues, otro pasaje en Colosenses que nos designa a la iglesia, los escogidos de Dios, dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dios en esta edad soberanamente escogió, ¿ok? Escogió un grupo de personas que sería llamada la iglesia. No escogió para hacer sus planes, sus propósitos. Somos los escogidos, los elegidos en el presente. Entonces, el endurecimiento de Israel por parte de Dios. La mayor parte de la nación de Israel ha rechazado a Dios. Por lo tanto, él ha endurecido parcialmente a Israel. Fíjese ese orden, ¿no? Israel rechazó a Dios, por lo tanto, él endureció parcialmente
a Israel, no al contrario. En el futuro, Dios quitará este endurecimiento. Romanos 11:25 dice claramente, porque no quiero hermanos gentiles, hermanos en la iglesia, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Vamos a mirar este término con una gráfica pequeña. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, empieza la edad, lo que llamamos la edad de la iglesia, y la edad de la iglesia termina, sabemos, con el rapto, ¿verdad? Cuando Jesucristo retorne y arpazo, como arpón, saque a su iglesia, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que hay dos tiempos refiriéndose a los gentiles. Hay el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles empezó en el tiempo de Babilonia. Es enseñado en el libro de Daniel. El tiempo de los gentiles terminará después de la tribulación en la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Y esto tiene que ver, el tiempo de los gentiles es directamente en referencia a Jerusalén y a Israel. Ahora, la plenitud de los gentiles, sin embargo, la plenitud de los gentiles tiene que ver con lo que es la llenura o el grupo de gentiles que están siendo salvos el día de hoy en la edad de la iglesia. Nada que ver con Israel como programa. Esto es un programa paralelo, separado con el tiempo de los gentiles, y tenemos que entenderlo de esa manera, no confundir los dos términos, ¿ok? La plenitud de los gentiles tiene que ver con la plenitud de la iglesia, y eso va a suceder, va a haber, ese tiempo va a continuar hasta el día del rapto. Pero el tiempo de los gentiles avanza más allá, continuando por la tribulación, las 70 semanas de Daniel, y termina con la segunda venida de Cristo, cuando viene a establecer su milenio, el reino de Dios, ¿ok? Donde Jerusalén será donde Jesucristo ahora gobierne, ya no el gobierno del hombre, sino el gobierno de Jesucristo. El tiempo de los gentiles es el tiempo donde están tropezando, están pisoteando a Jerusalén, ¿ya? Y eso va a terminar después de la tribulación, cuando venga Jesucristo en su segunda venida en gran poder y gran gloria, ¿ok? Ahora, versículos 8 al 10. La autoendurecida Israel, que es el primer grupo que miramos, eventualmente llegó a ser endurecida por Dios. Versículo 8 nos dice así: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces, primero Pablo citó la profecía de Isaías 29:10, que dice así: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Es decir, si los profetas tienen los ojos cegados y los videntes tienen velos sobre la cabeza, ¿qué va a pasar con el pueblo? Va a estar totalmente confundido. Entonces, eso es lo que está pasando el día de hoy, acerca de un tiempo cuando Israel tendría un espíritu de sueño profundo, estupor, y no verían ni escucharían las profecías de los profetas y videntes. ¿Por qué? Bueno, debido a que Dios había endurecido al Israel complacido. Versículo 14 de Isaías 29 dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, Romanos 11, 9 y 10. Segundo, las palabras de David en el Salmo 69 sobre su propio sufrimiento también profetizaron los sufrimientos de Cristo, incluyendo el ofrecimiento de hiel y de sangre. Ahora,
Salmo 69 enteramente, el salmo entero sería bueno. Si tuviéramos tiempo, lo leeríamos, ¿ok? Les invito a hacerlo. Y en el Salmo 69 vemos eh, la, la postura de David ante el Señor. Y vemos que su sufrimiento es ocasionado porque él había querido andar y estar con el Señor y hacer las cosas correctamente, etcétera, caminar por fe en realidad con el Señor. Y por nada más, ninguna otra razón, es enemistado con el pueblo de Israel, con los más cercanos a él. Y esto le duele al corazón y más aún queda más dolido todavía porque él dice, Señor, no por mi culpa el pueblo quede confundido de alguna manera. Y entonces vemos aquí la perspectiva de David. Y claro, esto se amplifica totalmente cuando luego lo vemos perfectamente en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y más aún en la cruz. Entonces, segundo, las palabras de David en Salmo 69 sobre su propio sufrimiento también profetizaron los sufrimientos de Cristo, incluyendo el ofrecimiento de hiel y vinagre. Entonces, uh, es importante aquí notar en estos versículos que fueron endurecidos porque fallaron, o sea, no fallaron porque fueron endurecidos, ¿ya? Y entonces fracasaron de venir a Cristo porque habían sido enceguecidos. No, o sea, Dios tenía sus manos estrechados, hemos visto todo el día, y siendo paciente con Israel. Ahora son ciegos porque no recibieron la luz que Él les envió. En su ceguez se tropezaron sobre el Mesías. Y vamos a ver aquí, en Salmo 69:21, David se sintió como si le hubieran dado hiel y, vinagre para beber cuando la nación de Israel le rechazó. Aquí vemos en los versículos 7-9 la razón. Fíjese lo que dice. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Fíjese, gente muy cercana a él, de sangre. Y por amor al Señor, está sufriendo, está siendo extrañado, está siendo separado de estas personas y desconocido, dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, los celos en un sentido positivo, en un sentido correcto. David se vio enemistado con muchos por hacer el bien delante de Dios. El deseo que tenía David era que el pueblo de Dios no sufra a causa de estos que causan confusión. Y vamos a ver adelante, Jesús también se enemistó con Israel por el celo de su casa. Vamos a ver, por ejemplo, en Juan capítulo 2, ¿no? Son 46 años de robo que hicieron contra la gente para construir su templo, su gran templo que llevaba el nombre de Herodes. Tremendo, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir porque no tenemos tiempo. Juan 1:11, por ejemplo, hablando del Señor Jesucristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. Jesucristo vino, se hizo hombre, vino específicamente a los suyos, al pueblo de Israel, y los suyos no les recibieron, les rechazaron. No porque Dios les había endurecido el corazón, no todavía. Ellos lo rechazaron a Jesucristo porque se tropezaron sobre él. Es decir, ellos estaban enceguecidos en su propia vanagloria, en su propio razonamiento, ¿verdad? Y por eso Dios los ha endurecido en el presente parcialmente. Pablo citó el Salmo 69:22-23. Inmediatamente después de profetizar el rechazo
del Mesías por parte de Israel. El Israel traicionero caería bajo el juicio del endurecimiento de Dios. Ahí está. Fíjese lo que dice 69, 22 a 23. Sea su convite delante de ellos por lazo, dice David, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. A veces es necesario que Dios nos abandone en el camino de nuestra terquedad. En el sentido de Israel, Dios no los ha abandonado, no los ha desechado, como vimos en el primer versículo. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, dice Pablo, pero ha dado un endurecimiento parcial para que por medio de ello Dios ahora empieza a trabajar con los gentiles para que posiblemente por medio de los gentiles les lleve a celos, aunque sea, a esta gente rebelde y contumaz. Un día sabemos de que por medio de la tribulación, la gran tribulación, Israel va a invocar el nombre del Señor y todo Israel será salvo. ¿Ya? Pero eso es en el futuro todavía. En el presente tenemos un Israel que tiene un endurecimiento parcial. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. Y eso es la consecuencia. Pablo citó el Salmo 69, 22 a 23, inmediatamente después de profetizar el rechazo del Mesías por parte de Israel. El Israel traicionero caería bajo el juicio del endurecimiento de Dios. Eso ya lo leímos. Según ambos, Isaías y David, Israel se endureció porque había rechazado a Dios. Un juicio conmemorativo de Faraón. ¿Se acuerdan, Faraón? Dios endureció su corazón. Pero Dios no endureció su corazón para que rechace. Faraón ya había endurecido su corazón 7 veces antes que Dios endurezca su corazón. Éxodo 7, 13, 14, 22, 8, 15, 19, versículo 32 y 9, 7, antes de que Dios endureciera su corazón por primera vez. Éxodo 9, 12 dice así, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. En su terquedad y en su endurecimiento, Dios le dio mayor ímpetu para que por medio de la liberación del pueblo, por medio de su endurecimiento, él se dé la vuelta después de soltar a Israel. Faraón venga y los corra hasta el Mar Rojo, para que Dios les dé una liberación gloriosa y magnífica por medio del Mar Rojo. Eso fue porque Dios endureció, Dios utilizó a Faraón para su gloria, en ese sentido, ¿no? Dios endureció su corazón de Faraón para hacer sus designios, su obra en ese sentido, ¿no? Interesante, pero no fue porque, o sea, Faraón no rechazó a Israel o al plan de Dios porque Dios le endureció primeramente, sino porque Faraón ya había endurecido muchas veces y Dios simplemente le dio la fuerza necesaria para continuar, para que su redención de Israel fuera glorioso. Dios finalmente endurecerá un corazón como una forma de juicio después de que él sea rechazado en repetidas ocasiones. Entonces, Romanos, por ejemplo, 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y entonces Dios les abandona, los deja en su propio razonamiento, en su propia manera de pensar, etcétera. ¿Para qué? Para que en el error de su manera de ser se den cuenta, ¿no? De su necesidad de Dios, etcétera. Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? No quisiste. Entonces, en el presente tenemos a una Israel parcialmente endurecida, no está disfrutando de Dios como ella podría, como ella inclusive lo ha hecho en el pasado, pero un día en el futuro sí lo hará. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su promesa y es por gracia, no es por obras. Entonces Dios hizo esta promesa a Abraham y a sus descendientes. Dios hizo un pacto. No era condicionado a base del performance o de algo que tenía que hacer Abraham o los israelitas, sino que era en base de la promesa que Dios hizo. Dios hizo una promesa consigo mismo mientras Abraham dormía, ¿ah? Que Dios iba a cumplir esto y su descendencia como las estrellas, etcétera. Entonces, muy importante entender que Dios no ha terminado de trabajar con Israel. Hermanos, esto nos llena de gozo, de esperanza. Un día veremos una Israel gloriosa, y no porque Israel sea algo, sino porque Dios es todo. Tremendo, tremendo, hermanos. Y en nuestras vidas, ¿cómo es? ¿Y cómo estamos? Dios quiere estar en relación con nosotros, íntimo, caminando. ¿Será que tenemos un corazón parcialmente endurecido? ¿O estamos realmente disfrutando, deleitándonos de nuestra relación con Dios? No. Dios finalmente endurecerá un corazón como una forma de juicio, y espero que no sea el suyo. No quiero que sea el mío. Y si usted tiene el corazón endurecido esta noche, pues es tiempo de reconocer: Dios no está lejos.